Estamos muy contentos en esta mañana. Ya no recuerdo en qué semana nos encontramos, pastor. El tiempo es implacable, siempre se vence. Creo que es la octava semana, ¿cierto? Sí, Yo estamos creo, ya, he perdido la cuenta. sí, estamos ya en las etapas finales del programa. Estamos, Dios mediante, terminando el día de mañana. El tema que tenemos hoy es un tema muy bonito. Para mí es un tema muy especial. Se trata acerca de el Evangelio en las bienaventuranzas. Y básicamente el objetivo de este tema es enseñar que Cristo presentó en el Nuevo Testamento la secuencia de la salvación por medio del Sermón de la Montaña. Y enseñar que aunque puedan ocurrir persecuciones momentáneas, el resultado final del Evangelio es el galardón. Así que tenemos un texto, como siempre, relacionado con la oración. Primera de Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En Comentarios Bíblicos, tomo 7, página 971, dice, mañana y tarde el universo celestial contempla toda casa que ora. Y el ángel con el incienso que representa la sangre de la expiación haya acceso a Dios. Así que la palabra de Dios nos anima, ¿verdad?, a perseverar en la oración, a mantener nuestra comunión con el Señor a través de la oración. Y saque tiempo para hablar con Dios, no sea, ¿verdad?, no se cargue con tantas cosas. Vaya donde el proveedor de todo, ¿verdad?, el que se encarga de suplir todas nuestras necesidades, el que está dispuesto a tomar todas nuestras cargas y dedique un tiempo a orar, ¿no?, a pasar tiempo con el Señor. Una de las tareas más difíciles a veces que nos resulta a nosotros como cristianos es frenar, ¿verdad?, nuestra agenda y sacar un tiempo para encontrarnos con el Señor. Así que hagamos de la oración, ¿verdad?, una disciplina bonita en la experiencia de cada uno de nosotros. Y quiero presentarme también delante de nuestro Dios en esta hora. Querido Padre bueno, gracias te damos, oh Señor, porque hasta aquí tú nos has conducido en toda la dinámica de tu salvación eterna. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a permanecer en Cristo. Una vez te aceptamos como nuestro Salvador personal, nos bautizamos, pero necesitamos entregarnos completamente a ti. Entregarnos en todo el sentido de la palabra, entregar nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestros ministerios. Necesitamos rendirnos a la dirección de tu Santo Espíritu. En esta hora quiero pedirte una oración especial por todo este equipo de líderes que ha sido fiel y ha permanecido con nosotros cada mañana en el estudio de tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, interceder por cada líder que nos acompaña, para que tu Santo Espíritu pueda dirigirlo en todo momento y pueda bendecir la vida de cada persona que ha estado con nosotros durante todas estas jornadas. Síguenos dirigiendo, Señor, en la escritura de tu palabra, y en esta hora nos presentamos delante de ti bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Es en el nombre de Jesús que te pedimos estos favores. Amén. Bien, el versículo base del tema de hoy es un versículo muy conocido por ustedes. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice aquí el resumito como siempre. Al leer las notas del tema del Evangelio en Isaías 53, cómo anunció Dios la forma en la que Jesús pagaría por nuestra redención. Nosotros en la entrega anterior, Isaías 53 y el Evangelio, aprendimos que Dios ya había revelado la manera mediante la cual obtendría la justificación del pecado para toda la humanidad. Dios mismo, ¿ven?, el Padre, cargaría en el siervo sufriente el castigo de toda la humanidad con el objetivo de justificarla. Aprendimos que Dios cargaría las iniquidades, las naturalezas pecaminosas de los seres humanos, las transgresiones y los pecados de toda la humanidad.
Isaías 52 y 53 se cumplieron perfectamente en Cristo y tal y como fue profetizado, en la cruz fue sellada nuestra reconciliación con Dios. Y nosotros recordamos en síntesis todo lo que ya hemos estudiado. Nosotros iniciamos nuestro programa diciendo que los seres humanos tenemos dos problemas que enfrentamos que son fundamentales y que no se discuten en los círculos científicos y debieran discutirse. Decíamos que el modelo evolutivo nunca toca el problema de cómo surge la maldad en las criaturas, en la Tierra, ni por qué morimos. Y esa es una muy buena tarea, pudiera ser una excelente tesis para cualquier científico, ¿verdad? Explicar en su modelo de los orígenes cómo surge el pecado y la muerte. La Biblia dice que estos dos flagelos nos afectan y que Dios interviene con el Evangelio. Y Evangelio es una buena noticia. Dios interviene con la buena noticia de que los seres humanos no tienen que sufrir el problema del pecado y de la muerte porque el Evangelio ya Dios lo ha regalado. Y una vez escuchamos, ¿verdad? El propósito de que fuimos creados, de que hemos sido redimidos, de que nuestra salvación ha sido pagada en la cruz del Calvario y creemos en ello, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que somos justificados. La justificación es el perdón de nuestros pecados. Es que yo acepto por creer, por la fe, lo que Cristo ha hecho por mí en mi favor, ¿verdad? Nuestra justificación es el resultado de nuestra fe, de nuestra convicción en lo que Cristo ha hecho en mi favor. Yo no necesito hacer una gran cantidad de cosas para ser perdonado, solo creer en Cristo. Y la palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, vamos a tener paz para con Dios. O sea, la justificación es por gracia. Gracia significa gratis, es un regalo, es un regalo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Es un texto básico en el cristianismo. Nosotros hemos sido salvados por el amor incondicional de Dios para con nosotros. Y una vez yo la acepto esta justificación, pues entonces ahora yo participo del bautismo, que es donde real efectivamente Dios me coloca en Cristo. Y al creer el Evangelio y dar testimonio público de mi fe, entonces Dios coloca el Espíritu Santo en mi vida para que ya el pecado no sea quien me controle. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y nos va a guiar, ¿verdad? A través de toda la palabra que Él inspiró. Ahora yo voy a empezar a entender sus principios, voy a empezar a entender, ¿verdad? Las razones de por qué el Espíritu de Dios inspiró la Biblia. Y aquí en la palabra de Dios, el Espíritu Santo me va a estar indicando qué cosas son las que a Dios le agradan, qué cosas no le agradan. Yo voy a entender que el engaño a Dios no le gusta. Entonces, obviamente, el Espíritu Santo me va a decir, no, Ricardo, ya usted no engaña más. Ya usted, ahora soy yo que estoy dirigiendo aquí. Antes usted engañaba porque el pecado lo controlaba y lo gobernaba. Ahora yo soy el que tengo el control aquí y nosotros no funcionamos en esa plataforma. Ya usted no va a sobornar, ya usted no va a mentir, ya usted no va a permitir que las personas mueran, ¿verdad? Usted va a ser promotor de la vida, usted va a poner a Dios en primer lugar. Quiere decir que el Espíritu de Dios viene ahora a morar en nuestras vidas para eh, llevar de manera práctica el carácter de amor de Dios, ahora se va a manifestar de manera horizontal. Decía un amigo que en estos días me pedía que intercediera por él y por su esposa, estaba en una situación muy difícil y, y él se había apartado del Señor. Y yo le decía, mira, la verdad es que yo no tengo ningún problema en, en apoyarte con esto, ¿no? Y obviamente no queremos que ningún matrimonio se vea afectado, pero si tú no eh, arreglas tu relación vertical, nunca vas a poder arreglar tu relación horizontal. O sea, el Espíritu de Dios va a provocar que nosotros
nuestra relación con Dios ande bien, funcione bien. Yo le decía a él que Dios es el que va a producir los cambios y si Él no arregla una cosa, que no pierda el tiempo sencillamente tratando de arreglar la otra. Nuestra relación vertical va a provocar entonces que las relaciones horizontales nuestras comiencen a funcionar. Y lo que el Espíritu de Dios va a hacer es sencillamente mantener esa dinámica de nuestra relación con Dios para que el amor de Dios ahora comience a reflejarse en nuestras relaciones horizontales, ¿no? Eh, la palabra de Dios es muy clara. Dice, ahora que ustedes han sido libertados del pecado, cuando yo he creído a Cristo, he creído lo que Jesús ha hecho en mi favor, he creído el Evangelio y lo acepto por medio del bautismo. De acuerdo a la palabra de Dios, yo he sido libertado del pecado y ahora que soy libertado del pecado y paso a ser siervo de Dios, tengo por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, la santificación es la práctica del amor o la obediencia a los mandamientos de Dios. Mientras la salvación es por gracia, la obediencia es por gratitud. En otras palabras, ahora yo tengo mi mente mucho más abierta a la dirección del Espíritu de Dios para sencillamente aplicar en mi vida los principios de la palabra de Dios y es lo que el Espíritu Santo va a estar tratando de hacer en todo momento en mi vida. La operación final de Dios en nosotros, por medio del Evangelio, es la remoción total de la naturaleza pecaminosa al darnos cuerpos inmortales e incorruptibles. Y esto va a ocurrir en la segunda venida de Cristo y en la cual, en esta ocasión, seremos redimidos o glorificados. Quiere decir que es en la segunda venida de Cristo donde la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 15, 51, 52, que seremos transformados. Seremos transformados porque vamos a vivir eternamente en la presencia del fuego consumidor, en la presencia de la gloria de Dios. Nuestros cuerpos, ¿verdad? Pecaminosos y mortales, ahora van a ser transformados en cuerpos incorruptibles, inmortales, a semejanza del cuerpo de Cristo, como dice muy bien la Biblia. Y entonces nosotros vimos 1 Corintios 1:30, donde aquí está la síntesis básica del Evangelio. Mas por Dios, dice el texto, ustedes han sido colocados en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando uno analiza, ¿verdad?, toda la estructura del Evangelio, entonces nosotros podemos descansar seguros de nuestra salvación. El Evangelio me salvó de la condenación del pecado, me salva en mi vida cristiana normal por la dirección del Espíritu Santo y me salvará de la presencia del pecado en mi vida para siempre. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo a través de todo este programa y hemos visto diferentes modelos de salvación en la creación, en la liberación de Israel de Egipto, en el tabernáculo. Hemos visto a Isaías 53 cómo Dios ya había profetizado el fin de la dinámica del pecado, porque Cristo lo iba a pagar en la cruz del Calvario. Entonces, ahora vamos a pasar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, a un modelo de estructuración del Evangelio, ¿verdad? Un modelo que también la palabra de Dios nos provee para que nosotros podamos darnos cuenta que no solo era el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento el Evangelio está estructurado, bien modelado de forma integral o holística, completa, ¿no? Y eso lo vamos a ver en las bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Entonces, dice aquí, según Mateo 15, 18 al 19, Salmo 58, 3 y Génesis 8, 21, ¿cuál es el problema fundamental del ser humano y desde qué momento se refleja? Jesús hablando, ¿verdad?, con las audiencias, típicamente eran sus discípulos, muchas veces habían fariseos aquí. Jesús dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, que Jesús está diciendo que el problema de la maldad humana no viene de afuera del hombre para contaminar al hombre,
sino que salen del hombre hacia afuera. Entonces está diciendo que el corazón del hombre es de donde salen este tipo de acciones y que aquí hay un problema fundamental, ¿no? Salmo 58:3, lo vimos en el primer tema, porque tú necesitas un Salvador, y se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y Dios justo antes justo después, perdón, del diluvio, eh, Dios reflexiona y dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el problema fundamental del ser humano y desde qué momento se refleja? El ser humano tiene un problema de corazón. Y es un problema que viene desde el momento mismo de su concepción. Tenemos un corazón que está dañado, está contaminado por el pecado. ¿Cuán difícil es para el ser humano resolver el problema de su pecado ante Dios? Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Quiere decir que de acuerdo a la palabra de Dios, es imposible para un ser humano lograr una transformación de su corazón por sí mismo. No hay forma de que nosotros lo logremos. Y esta es la exclamación que hace el apóstol Pablo. Básicamente, el apóstol Pablo hace una exclamación en este sentido que muestra la situación desesperada de todo ser humano. El apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo aquí que el problema fundamental que él tiene es que el pecado ya está en su carne, está en nuestro cuerpo. Naturalmente, entonces vamos a hacer lo que no queremos hacer. Y él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces aquí hay un serio problema de que nosotros estamos afectados seriamente por el pecado y el apóstol Pablo entendió claramente cómo este problema no le permitía hacer el bien. ¿Qué diferencia vemos en su forma de evaluar su propia condición espiritual entre los dos hombres de esta historia? Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos dos individuos, uno que se justifica a sí mismo y dice, oh, yo sí estoy muy bien, yo tengo toda una cantidad de obras para mostrar y yo no soy común como entre todos los seres humanos. O sea, Señor, el texto es muy interesante porque él dice que el fariseo oraba consigo mismo. O sea, él no oraba a Dios, él oraba para sí y decía, oh Señor, yo, qué bueno que no soy como todos estos tipos que están aquí. Y Jesús dice, este tipo tiene un problema serio, ¿verdad? Es el problema de la Odisea, que se cree rica, y Jesús le dice, mi querida, usted no se ha dado cuenta que usted es pobre, miserable, ciega, desnuda, y Dios tiene que decirle a esta iglesia cuál es su condición real. Entonces, el publicano, en cambio, entiende que es pecador, entiende que es pecador. Y si algo que con el tiempo yo he entendido pues muy claramente es que soy un pecador necesitado de pasar tiempo con el Señor. O sea, la razón por la que Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él va a llevar fruto, porque si te separas de mí no puedes hacer nada.
Jesús está diciendo una verdad absoluta en el cristianismo. No podemos hacer nada a menos que estemos conectados con el Señor Jesucristo. Y tenemos que ser bien claros con este mensaje, mi querido. El Evangelio consiste en dos elementos fundamentales, en aceptar a Cristo y permanecer en Cristo. De lo contrario, sencillamente, como pecadores no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, en esta parábola, mientras el publicano entiende su condición de pecador y la necesidad de un Salvador, el fariseo, en cambio, no reconocía su realidad, justificándose a sí mismo. Dice Mateo 5:3, ¿cómo consideró Jesús a los que se han sentido pobres espiritualmente? Es interesante porque el primer gran sermón de Cristo, ¿verdad? Yo supongo que fue que le creó una gran expectativa. Dije, wow, el maestro va a hablar, el Hijo de Dios va a hablar, ¿cuál será el tema que va a tocar? Y Jesús inicia su prédica diciendo, bienaventurados, bienaventurados. Esta palabra bienaventurados es makarios en griego, significa felices, gozosos, ¿verdad? Eh, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo imagino que cuando Jesús inició con esta prédica, pues todo el mundo quedó en shock. O sea, cuando Jesús dice, dichosos, felices son, wow, Jesús habla de la felicidad, qué bueno. ¿Quiénes son las personas felices? Seguro que tienen muchos recursos financieros, los que están acomodados, los que tienen salud. ¿Quiénes son los dichosos? Entonces Jesús viene ahora y sale con esta declaración que son dichosos los pobres en espíritu. Y uno dice, ¿y qué está diciendo Jesús aquí? ¿Cómo una persona pobre en espíritu puede ser macario, puede ser feliz, puede ser bienaventurado? Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que el primer paso para yo alcanzar la felicidad integral es darme cuenta de que soy un pecador. O sea, la primera cosa que tiene que pasar con una persona enferma, adicta al alcohol o a las drogas, es darse cuenta que él es adicto, que él tiene un problema. Eso está diciendo, la felicidad inicia, el primer paso hacia la felicidad integral es darte cuenta de tu condición pecaminosa. Es darte cuenta que te encuentras en una bancarrota espiritual y que tú no puedes hacer nada para comprar tu salvación. Quiere decir que Jesús está ahora diciendo que la dinámica de la salvación inicia con un reconocimiento de mi condición de pecado, de mi pobreza espiritual, de que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios para que me salve, no tengo nada, sencillamente estoy perdido. Una persona perdida no tiene nada que ofertar, está perdido. Es lo que pasa con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no tiene nada que ofertarle a Cristo. Si él le dice, oh Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, eso le dice, oh, ¿cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Cuántos diezmos diste? O sea, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? Te regeneraste, ya empezaste a dejar de robar. O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Te están acusando injustamente? Dice, no me están acusando injustamente. Yo soy un ladrón. O sea, no tengo nada que ofrecerte. O sea, no fui a la iglesia, nada. O sea, yo sencillamente me estoy acogiendo a tu gracia. O sea, te vi como el Salvador y sencillamente estoy reconociendo que yo necesito, ¿verdad?, de tu gracia, de tu compasión para llegar al reino de los cielos. O sea, no tengo nada que ofrecerte. Entonces, Jesús está diciendo que es dichoso, es feliz una persona que se da cuenta de que es pecador, de que es pecadora. Una persona que ha reconocido su condición, su pobreza espiritual, está ahora entendiendo, ¿verdad?, el valor de un Salvador. Yo creo que, en cierta manera, a nosotros como cristianos, esto se nos olvida cada rato. Y se nos ha olvidado y se le ha olvidado a todo el mundo cristiano, ¿verdad? Porque hemos visto ya el cristianismo como una especie de club donde aquí están los salvados, los que han sido bendecidos con el Evangelio, y ya están los perdidos. Yo
hace un tiempo atrás, unos meses atrás, quedé en shock dando el programa El Plan de Dios a un grupo de hermanos nuestros. Una hermana decía, no, yo me voy a sentir contenta cuando yo esté juzgando a todos esos perdidos allá en el cielo. Y yo le decía, yo no lo puedo creer lo que tú me estás diciendo. O sea, tú debieras estar dando gritos, tú sabes, por la cantidad de personas que se nos pierden a cada rato al lado nuestro. No sentirte ahora, ¿verdad?, justificada y parte de un club élite, cuando en realidad tenemos que alcanzar las personas. Entonces, la realidad de nosotros entender que necesitamos diariamente a Cristo, necesitamos, ¿verdad?, entender la problemática de nuestro pecado, es básica, es básica. Y eso está diciendo que este es el primer paso hacia ser dichoso, hacia ser bienaventurado, hacia ser feliz. Ahora, ¿a dónde nos conduce Dios cuando nos damos cuenta de nuestra condición espiritual? Y ahora Jesús dice algo interesante: felices son los que lloran. Y esto es una paradoja, es algo contradictorio. ¿Cómo van a ser felices los que lloran? Dice, sí, son felices los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Verdad? Lo que está diciendo Cristo es que eh, la condición, ¿verdad?, de incapacidad de salvarme va a eh, hacerme conciencia de mi necesidad de un Salvador. O sea, esto me va a llevar a mí a entristecerme de cómo el pecado me ha llevado tan distante de Dios y me va a entristecer. Me va a hacer entrar en una reflexión de decir, wow, yo me he pasado la vida entera fallándole al Señor. Eh, He caído muy bajo, el pecado mm, ah, me ha puesto en una condición deplorable. Y eso va a provocar entonces en tu mente que haya una tristeza por el pecado, haya un arrepentimiento por lo que has hecho. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, expresa muy bien este concepto. Si usted analiza lo que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 7, es la segunda carta a los Corintios, y para explicar un poquito el contexto, la iglesia de Corinto era un desastre, un desastre. Y el apóstol Pablo decide enviar una carta, la primera carta a la iglesia de Corinto con Tito, ¿verdad? Y manda la carta con Tito, que es una carta de reprensión dura para la iglesia. Primera de Corintios es una carta donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ustedes tienen un problema serio, ustedes son carnales. ¿Cómo es posible que hay un muchacho que se está acostando con la mujer de su papá y ustedes están tranquilos? ¿Qué pasa con la iglesia, no? Entonces por aquí comienza y ustedes están practicando los solalia, haciendo creer que ustedes están en el espíritu, cuando en realidad eso no es así. Y todos son, usted lee 1 Corintios y todo es una corrección fuerte del apóstol Pablo a esta iglesia. Pero Pablo está preocupado porque Tito no ha regresado para decirle qué pasó con la iglesia. Él mandó la carta con Tito, pero ahora no sabe cuál ha sido la reacción de la iglesia. Entonces ahora en 2 Corintios, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice que él se alegra porque la iglesia se entristece. Y fíjense cómo dice 2 Corintios 7, 9 10, dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque la tristeza de ustedes los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de alguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Quiere decir entonces que luego de nosotros estar conscientes de nuestra bancarrota espiritual, sentiremos tristeza por haber ofendido a Dios. Y el apóstol Pablo dice, esta es una tristeza buena. O sea, el arrepentimiento es lo que va a ser la consecuencia de tu tristeza y va a ser el siguiente paso en la ruta hacia la felicidad integral. Entonces, es interesante porque sentir tristeza por nuestra pobreza espiritual, ¿verdad?, es lo que nos conduce al arrepentimiento. Eso está diciendo que el segundo paso, luego que me doy cuenta de mi pobreza espiritual, es
el arrepentimiento, es sentir tristeza por el pecado. Ahora, ¿qué paso continúa en la secuencia? Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya el salmista en Salmo 37:11 había hablado de esto. Dice, pero los mansos se le darán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea, ahora que me he dado cuenta de mi condición, ¿verdad? De pecado, he sentido tristeza por el pecado, ahora yo necesito bajar del pedestal del yo, ¿verdad? Del pedestal del ego, de justificarme, ¿verdad? Y humillarme ante Dios. Jesús presenta su escuela y dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Aquí está la escuela de Cristo. Es una escuela que tiene básicamente dos clases. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y ustedes van a hallar descanso para vuestras almas. Una de las tareas más difíciles que nosotros tenemos es doblegar nuestro yo. Es difícil doblegarlo. Y Jesús dice, tienes que venir a mi escuela para que te humilles ante lo que yo he realizado en tu vida, ante el regalo de la salvación, ante el hecho de que yo soy tu Salvador y que tú en realidad no tienes nada que ofrecerme para alcanzar esta salvación. Soy yo que opero en tu vida. Entonces ahora el siguiente paso es yo bajar de la posición de orgullo, de altanería en la que me encuentro, porque el orgullo para Dios es un problema bien serio, ¿no? La Biblia dice en el Proverbio 24, los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Si hay algo que a Dios le desagrada es el orgullo. De las 7 cosas que Dios eh, detesta, ¿verdad? La primera es la mirada altiva, ¿verdad? El yo creerme que estoy por encima de todo el resto. Entonces, el, el, el hecho de ser pecador, el hecho de sentir tristeza por el pecado, me va a llevar ahora a humillarme ante Dios. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Estoy aquí, soy pecador, no tengo nada que ofrecerte. Y de verdad que yo, con toda humildad, vengo ante tu presencia, porque yo necesito una transformación real, efectiva en vida, ¿no? Entonces, un espíritu manso acudirá a la palabra de Dios, donde va a encontrar la salvación. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir que el tercer paso hacia la felicidad integral es nosotros venir con un espíritu manso, humillados ante Dios, ¿no? Luego del pecador, bajar del pedestal del yo, ¿qué necesidad tiene el lugar? Mateo 5:6, ahora Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Luego de desconfiar completamente de nosotros mismos, tendremos una profunda necesidad de ser recubiertos de la justicia de Cristo, y es lo que hemos estudiado en todo el programa. O sea, el Señor comparó esta necesidad con el hambre y la sed. Por medio del profeta Isaías, Dios invita a comer y a beber gratuitamente. Y esta justicia de Cristo está disponible para nosotros en todo momento. La palabra de Dios dice a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Interesante, los que no tienen dinero, vengan y compren. Si usted no tiene dinero, ¿qué es lo que va a comprar? Ah, es que es gratuita. Vengan y compren sin precio, sin dinero, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hace? O sea, aquí Dios está haciendo unos rejuegos de palabras, ¿verdad? El profeta Isaías está haciendo unos rejuegos de palabras muy interesantes. Dice, ¿por qué ustedes se enfocan, ¿verdad? En hacer cosas, ¿verdad? Que al final de cuentas no alimentan el alma. O sea, ¿por qué ustedes están invirtiendo tanto tiempo, tanta energía, tanto recursos en lo que no produce alimento, en lo que no va a saciar? Entonces vengan, coman del bien, se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen sus oídos y vengan a mí, dice Jesús, dice Dios. Oíd y vivirá vuestra alma.
y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Quiere decir que de acuerdo a la palabra, eh, también la justicia no es un concepto o una serie de leyes y reglamentos, la justicia es una persona. Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces la salvación no trata sobre nuestra justicia, sino sobre la justicia de Cristo. Y cuando ya nosotros entendemos nuestra condición, ¿verdad? Nos hemos entristecido por nuestra condición, nos hemos bajado del yo, ¿verdad? Con toda humildad. Ahora vamos a requerir la justicia de Cristo, vamos a necesitarla, vamos a buscarla con hambre y con sed. El apóstol Pablo en Filipenses 3:8-9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, toda esa estructura de ser hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, celoso, todo aquel currículum, dice, todo eso lo tengo por basura, lo tengo como pérdida, ¿verdad? Para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, dice aquí, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra versión dice, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Quiere decir que el apóstol Pablo se da cuenta de que en realidad no son sus méritos lo que él necesita, sino, ¿verdad? Necesita la justicia que Dios ha provisto a través de Cristo y que se fundamenta en la fe de creer en lo que Cristo ha hecho en mi favor. Entonces, luego de humillarnos ante el Señor, sentiremos un profundo deseo de ser recubiertos de la justicia de Cristo, que es el cuarto paso para la felicidad integral. Venir ahora y decir, wow, Señor, yo necesito esa justicia. No es mi justicia, no son mis hechos lo que me justifican. Yo necesito tu justicia, ¿verdad? Yo me voy a acoger a esa justicia gratuita que está en mi favor. Y es por eso, mis queridos hermanos, y se los digo de todo corazón, sobre todo a, a cada miembro de nuestra iglesia, nosotros tenemos un fuerte compromiso con la ley de Dios, y estamos muy conscientes de la importancia de la obediencia, pero tenga mucho cuidado cuando usted trate de sustituir la obediencia por Cristo. O sea, tenga mucho cuidado, porque hay una línea muy sutil para usted pasar a un legalismo, cuando en realidad usted necesita real efectivamente la justicia de Cristo y la operación del Espíritu Santo en su vida. Entonces, cuídese de no cruzar esa línea y empezar a sentirse ahora que usted es superior porque guarda el sábado, viene los sábados a la iglesia, cuando en realidad probablemente hay toda una estructura de la ley de Dios que no la estamos tomando en cuenta. Y por eso yo le decía a ustedes, cuando nosotros no testificamos y estamos matando eternamente a todas las personas que nos rodean, podemos cometer el error de pensar de que, wow, yo estoy muy bien porque hago algo que Dios ha dicho que tenemos que hacer y qué bueno que lo hacemos, pero tenga cuidado porque usted puede estar perdido incluso dentro de la iglesia, sencillamente porque ha perdido la justicia de Cristo. Dios nos verá perfectos a través de una justicia que no es nuestra. Cuando les explicaba a ustedes la gran diferencia entre la Reforma Protestante y la Iglesia Católica, es que mientras la Iglesia presenta que usted alcanza la justicia por sus hechos, la palabra de Dios enseña que la justicia que me justifica, en realidad no es mi justicia, es la que procede de Dios, es la justicia de Cristo. ¿Qué cualidad se verá en nuestras vidas luego de que Dios nos provee la justicia de Cristo? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una vez, ¿verdad? Hemos recibido la justicia de Cristo, entonces vamos a ser misericordiosos. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la compasión que nos impulsa, nos motiva a ayudar o a perdonar a otros. La palabra de Dios nos anima a ser misericordiosos bajo la presencia y dirección del Espíritu de Dios,
podemos llegar a ser compasivos con los demás. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, dice el Señor Jesucristo. Efesios 4:32, la palabra de Dios dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, compasivos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Quiere decir que la palabra de Dios va en esa dirección. Primero de Pedro 3:8 dice, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Una actitud misericordiosa se empezará a reflejar en aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y veremos a los demás como son, pecadores necesitados de un Salvador. Quiere decir que ahora, al yo relacionarme con las personas, ya no me voy a relacionar solo con ellas del punto de vista práctico, sino también del punto de vista espiritual. Wow, esta persona necesita conocer el Evangelio, necesita esperanza, necesita salir de la depresión, necesita, obviamente, conectar con Cristo. El quinto paso para la felicidad integral es tener compasión o misericordia por los demás que se encuentran en la misma condición que teníamos antes de iniciar la ruta de la salvación. Y esto es bien interesante porque nosotros hay una palabra clave aquí que es empatía, vamos a empatizar con las personas que están perdidas. Estábamos perdidos, ahora vamos a ver a los demás necesitados de salvación. ¿Qué necesidad urgente demandará el pecador en esta etapa? Dice ahora la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 24, 3 y 4 señalaba mucho antes de Cristo que el limpio de manos y puro de corazón estaría en la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Entonces aquí la palabra de Dios dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La compasión a los demás provocará un cambio, la necesidad de un cambio de corazón en nosotros. Como el salmista vamos a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Necesitamos un corazón limpio. Iniciamos analizando este tema de que tenemos un problema de corazón y necesitamos entonces un corazón limpio y que Dios lo ponga nuevo, ¿correcto? Un corazón limpio no es un lavado del viejo, sino un cambio radical del mismo. Por medio del bautismo, Dios va a cambiar nuestro orgulloso corazón de piedra por un nuevo corazón, ¿verdad? Sensible a la dirección del Espíritu de Dios. Dice Ezequiel 36, 25 al 27, yo voy a esparcir sobre ustedes agua limpia, una relación directa con el bautismo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y voy a poner espíritu nuevo dentro de ustedes, y voy a quitar de ustedes ese corazón de piedra. Recuerden que tenemos un corazón de donde salen las cosas malas y voy a darle un corazón de carne. Y pondré entre ustedes mi espíritu y voy a hacer que anden en mis estatutos. Quiere decir que el sexto paso para alcanzar la felicidad integral es un cambio radical de corazón. La palabra de Dios aquí me está diciendo entonces que Dios va a hacer una transformación total en mi vida. Me ha estado moviendo, ¿verdad? Desde mi realidad, soy un pecador, ¿verdad? Ahora Dios va a cambiar mi corazón. Y eso dice, bienaventurados los que limpio corazón. Son dichosos. ¿Por qué son dichosos? Porque han experimentado toda una dinámica en su proceso de conversión. ¿Cuál será el resultado al ocurrir un cambio de corazón? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra de Dios en este texto dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos bautizados y Dios ha cambiado nuestro corazón, hemos sido perdonados y la paz será el resultado, ¿verdad? Que vamos a obtener. ¿Cómo se considera este resultado y qué caracteriza a los que llegan a esta etapa? La paz es parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Efesios 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la palabra de Dios dice
mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La ley de verdad, dice Malaquías 2:6, estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz, en justicia, anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Quiere decir que la paz es el resultado de vivir en armonía con la ley de Dios. El séptimo paso para la felicidad integral es la paz de Cristo que el creyente alcanza al vivir en armonía con su ley de amor o su carácter. La Biblia dice entonces que tenemos paz para con Dios. No dice que tenemos paz para con el mundo. Tenemos paz para con Dios. Obviamente la paz con Dios, el estar ahora del lado de Dios, va a provocar que el mundo reaccione frente a eso. La paz es con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo reacciona el mundo con aquellos que han experimentado este proceso? Dice ahora Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los, ahora el mundo reacciona. El mundo viene a una reacción porque ahora comienzan a ver el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Ahora estamos viviendo en armonía con los mandamientos de Dios y entonces ahora viene la reacción. Dice Proverbios 28:4, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Y en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Cuando el mundo ve a Cristo reflejado en nosotros y nuestras vidas en armonía con la santa ley de Dios, nos va a perseguir. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. El mundo que crucificó a Cristo no soportará ver su carácter en cada creyente. Y es interesante porque si el mundo no está persiguiendo a la iglesia hoy, es porque de repente ésta se está conformando a las reglas del mundo. En el conflicto de los siglos, Ellen White escribe y dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Interesante. El lenguaje está diciendo, la persecución no ha venido porque obviamente nosotros estamos hasta cierto punto adormecidos con el evangelio verdadero que inicia con el hecho de darme cuenta de que soy un pecador. Dice, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Esto es tan interesante porque lo que está diciendo aquí el conflicto de los siglos es que, contrario a lo que muchas personas piensan, que el Espíritu Santo va eh, a llegar cuando ocurra la persecución, es al revés. O sea, primero la iglesia cambia a, a publicar el Evangelio, a promover el Evangelio. Y entonces, obviamente, cuando la iglesia se levante a promover el evangelio, que fue lo que pasó con la iglesia primitiva, entonces ahora se activa la persecución. No pasa al revés. Hay personas que están esperando que el Espíritu Santo se derrame para entonces decir, no, cuando el Espíritu Santo se derrame, vamos a salir a predicar el evangelio. No, es al revés. O sea, el Espíritu Santo se derrama primero personalmente en cada uno de nosotros y luego corporativamente, porque en la medida en que más personas se involucran en el evangelio, entonces obviamente se hace más corporativo ahora la predicación del evangelio, que eso es lo que le pone fin al planeta. Eso dice, cuando este evangelio sea predicado en el mundo entero, entonces viene el fin. No cuando hayan guerra, ni terremotos, ni toda una serie, ni hambre, una serie de cosas, sino cuando el evangelio se empiece a predicar, entonces arranca la persecución. Pues claro que arranca la persecución. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía ha llegado. Pero la lluvia tardía llega cuando nosotros nos activamos en la predicación del evangelio.
Entonces, el octavo paso para la felicidad integral es la persecución. Ahora las personas comienzan a ver a Cristo reflejado en nosotros, van a ver ahora la iglesia presentando el plan de salvación, enseñando a los seres humanos que son pecadores, que necesitan arrepentimiento, que necesitan bajar esos pedestales, que necesitan la justicia de Cristo, ¿verdad? Necesitan un nuevo corazón y necesitan entrar en paz con Dios a través de la observancia de sus mandamientos. Y eso va a provocar la persecución. ¿Cómo es el premio para los que han pasado por todas estas etapas? Dice, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Quiere decir que el paso final para la felicidad integral es el galardón o el premio. Nuestro galardón es grande, dice Jesucristo. Claro que es grande, es vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Quiere decir que Jesús está diciendo aquí que tan pronto todo este proceso ocurre en la dinámica nuestra, partimos, número uno, de reconocer nuestra condición espiritual, de que somos pobres en espíritu, y finalmente terminamos, ¿verdad?, con la vida eterna. ¿Dónde encontramos la justificación, el bautismo, la santificación y la redención en el proceso? Bueno, cuando tenemos hambre y sed de la justicia de Cristo, la justificación, un corazón limpio, el bautismo, la paz que trae la obediencia, el proceso de santificación, y finalmente el galardón, nuestra redención. Y después está el tema. Jesús usó el término bienaventurado, feliz, dichoso, en su primer sermón. Es bienaventurado el que se ha dado cuenta de que necesita un Salvador. ¿Reconoce usted su pobreza espiritual? Dios te llama a ser feliz. ¿Acepta usted el Evangelio y tener paz con Dios en Cristo? En resumen, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que el primer discurso de Cristo en el monte, aparentemente contradictorio, en realidad presenta la estructura o la dinámica de la salvación. Felices los que lloran representa más bien la fase del arrepentimiento que una contradicción en la enseñanza de Cristo. También aprendimos que la estructura del Sermón de la Montaña nos confirma que Dios ha sido coherente con la enseñanza de su plan a través de toda la Escritura y nos reafirma su compromiso de darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo. Aprendimos que a través de la escalera de la salvación podemos descubrir las diferentes fases de justificación, bautismo, santificación y redención. Quiere decir que Cristo lo que ha estado enseñando en las bienaventuranzas es la estructura, ¿verdad?, de la salvación, y encontramos la justificación a través de la hambre y la sed de la justicia de Cristo, luego que hemos reconocido nuestra condición de pecado, nos hemos arrepentido, nos hemos humillado ante Dios, ¿verdad? Entonces ahora, con hambre y sed, buscamos la justicia de Cristo. Dios limpia nuestros corazones en ese momento, ¿verdad? Y luego vamos a tener paz cuando vivamos en armonía con el carácter de Dios, con sus mandamientos, y finalmente tendremos la redención eterna. Aprendimos que es el propio Jesús quien presenta la estructura de la salvación y nos anima a permanecer aún en medio de las pruebas y aflicciones que representan seguirlo fielmente. Amén. Así que oramos. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Dios, por tu salvación. Gracias porque eh, el hecho de ser pecadores no ha provocado en ti la reacción de destruirnos, sino la, uh, el compromiso de salvarnos. Que a través de toda tu palabra, oh Señor, tú nos muestras que tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros, y que este llamado a salvación está eh, anclado en tu palabra desde el inicio de la misma a través de todas sus páginas, y que nosotros podemos tener la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Señor, a vivir a la altura de tu llamado, a la altura de tu accionar en nosotros, que podamos cada día comprometernos bajo la dirección del Santo Espíritu a hacer tu voluntad, sobre todo a compartir el plan de salvación con tantas personas que lo necesitan. Que tu palabra pueda tocar las mentes, los corazones de nuestros amigos, nuestros relacionados, nuestros familiares,
que no tengamos temor de compartir la verdad de la salvación y que podamos decir a las personas que tú los has creado con un propósito eterno. Sigue bendiciendo a cada líder que participa con nosotros en este programa y que esa bendición tuya permanezca en medio nuestro desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén, Señor. Amén.